Por la tarde, al volver del trabajo, Thomas volvió a sentirse frustrado y deprimido. Como de costumbre, lo ahogaba con aguardiente. Como cualquier otro sábado, el marido y padre de 34 años compró víveres para su mujer y sus 3 hijos para la semana. Así Renata no tenía que correr con las bolsas a las tiendas. La responsabilidad de mantener una familia significaba mucho para él, por no decir todo. Los 5 años con Renata, los 5 años en los que no mató, le parecieron a Thomas los más felices. Pero aquel sábado era diferente, no como antes. La colada esparcida por el piso le ponía furioso. Odiaba el desorden. Así que el 25 de febrero de 1995, un volcán de ira retumbó en el interior de este afectuoso padre de familia. Y no solo por la colada, sobre todo contra el padre de Renate, Eckhard Truthy, por compartir coche con él y por su injerencia en la educación de los niños. Hacia las 6 de la tarde, Thomas dirigió sus pasos hacia su suegro, que vive en el mismo barrio, en el distrito de Berlín-Hellersdorf. Todo lo que ocurrió después, Rung lo explicará sencillamente. Estaba borracho. Primero compró una cerveza de la nevera de Truthy. Después de beber un sorbo, se acercó a Eckhard y de repente le agarró el cuello con la mano derecha. Luego colocó el cuerpo desplomado en la bañera y abrió los grifos. Después de las mujeres asesinadas anteriormente, Eckhard Truthy fue la primera víctima masculina de la lista de muertes de Rung. Este asesinato fue muy similar en apariencia a un caso de hace 5 años. Ahogó a su víctima en una bañera, pero de una forma más cínica. Obligó a la anciana violada a llenar ella misma la bañera con agua. Luego, a Thomas le repugnó la sangre que había en el suelo y, fiel a su compromiso con la limpieza y el orden, la limpió con la ropa interior de la víctima. Siempre procuraba dejar la escena del crimen, si ocurría en el interior, pulcramente limpia. Tras conseguir 1,800 marcas del piso del suegro estrangulado, el yerno se marchó. Tenía jornada laboral en domingo. Ignoró esta circunstancia y, parando un taxi, dijo: «Necesito una mujer». El conductor avisó por radio a sus colegas y le llevó a Stuttgartenplatz, donde funcionan burdeles las 24 horas del día. Tras el asesinato del amante de la vida, Thomas se sintió atraído por la vida social. Consiguió 4 mujeres. Primero 2 novias tailandesas, luego una alemana y en Lietzenburger Straße una rusa, con condón. No fue hasta alrededor del mediodía cuando Rung, ebrio, pudo presentarse a trabajar. Su jefe, Thomas Harder, echó al borracho. El capataz y sus compañeros se sorprendieron. Hasta entonces, Rung nunca había tocado una botella de cerveza mientras trabajaba. Rung llamó 2 veces a Harder. La primera vez le pidió permiso por la muerte de su suegra. La segunda, porque su suegro había sido asesinado por alguien. La broma del jefe era siniestra. Probablemente destruiría a toda su familia solo para librarse del trabajo. Mientras tanto, Renata, amiga de toda la vida de Rung, huyó de casa con sus hijos. En el momento en que la policía registró la muerte de su padre como un accidente, ella ya debía de suponer lo que había ocurrido. Thomas no soportaba quedarse solo en el piso vacío. El martes, con un conocido, se arrastró por discotecas y cervecerías hasta la madrugada. Más tarde sintió un fuerte deseo de volver a charlar con otra persona. Volvió a Hellersdorf, a casa de Gabriela Propp, la mejor amiga de Renate, que a menudo cuidaba de sus hijos. Gabriela estaba en la puerta, vestida con una bata ligera. «Eso me excitó», le diría Thomas más tarde al investigador. Rung lanzó un escueto «¡Hola!» y aún en el pasillo se quitó los pantalones y los calzoncillos. La pequeña Gaby no se resistió e hizo todo lo que le exigió. Ya harto, el precoz huésped comenzó a estrangularla.
Cuando Gabriela se quedó sin aliento, él encendió un fuego en el dormitorio. A mediodía, Rung condujo hasta la clínica para criminales dementes. Allí había pasado una vez el resto de su condena tras un intento de violación por drogas. También fue allí donde lo trataron por alcoholismo. Rung sabía que siempre había drogas en el pabellón cerrado. Compró hachís a un viejo amigo de la clínica. Se lo fumó en el recinto y se desmayó. La policía le despertó. Thomas no confesó sus crímenes inmediatamente, pero cuando empezó a hablar, dijo mucho más de lo que la policía criminal esperaba que dijera. Confesó no solo los asesinatos de Eckhart Trout y Gabriela Propp, sino también otros 5 delitos similares. Rung entró en el piso de la casera, Melanie Charnow, de 77 años, con el pretexto de pagar una deuda de vivienda. Siguieron las mismas acciones: preguntarle por dinero oculto, darle puñetazos y patadas, una llave de estrangulamiento. Llevó a Melanie al dormitorio y la desnudó antes de estrangularla. No llegó a violación. En cuanto al dinero, estaba demasiado nervioso en ese momento y en su precipitación solo se apoderó de unas monedas viejas de 5 marcos. La policía parecía ir por buen camino. Le interrogaron. Thomas mintió esquivamente y se salió con la suya. Los malogrados detectives se enfrentaron a Michael Maher, de 20 años, que vivía en la casa donde se había cometido el crimen. Le interrogaron durante casi 20 horas seguidas. Mager se sintió intimidado, infinitamente cansado. Empezó a dar declaraciones contradictorias y finalmente accedió a todo lo que le dijeron y firmó todo lo que le dieron a firmar. Mager esperaba contar con un abogado. Desgraciadamente, el abogado defensor de oficio no fue de ninguna ayuda. O no quiso. Un hombre inocente fue condenado a 8 años de prisión. Exactamente un mes después de ser puesto en libertad por la policía criminal por falta de pruebas de su implicación en el crimen, Rung cometió el asesinato más espantoso de todos, en un parque infantil cercano a su piso. La víctima fue una estudiante de 22 años, Susan Matz. Rung aceptó. Esta vez fui tan brutal como siempre. La chica estaba muy limpia, pero gritó y dijo que era lesbiana. Pero no me importó. Era de constitución frágil. Thomas golpeó a la niña hasta que le sangró la boca, le pisoteó la cabeza y saltó sobre ella. Luego la arrastró hasta el patio de recreo y le enterró la cabeza en la arena. Susana murió asfixiada. Pero luego todo le salió bien. El vecino, de 27 años, que había llamado la atención por su inusual comportamiento, fue detenido. No paraba de decir: amor. Kripo y el abogado encontraron un motivo adecuado: impulso amoroso. Solo 8 meses después, el joven salió del asilo por orden judicial. Thomas, mientras tanto, seguía matando. A principios de diciembre, ofreció a Frida Kremer, de 87 años, acompañarla a casa. La cogió del brazo y la llevó a un punto de recogida de chatarra. Más tarde se descubrió su cuerpo desnudo. El Kripo calificó el asesinato de accidente. Ese mismo mes, en Nochebuena, Rung violó en Neukölln a Josephine Grosser, limpiadora de 62 años. Una mujer con una cesta paseaba por el canal. Me obedeció porque estaba sola. La puse en el suelo. Josephine no se resistió en absoluto. Solo dijo que ustedes dicen tan pesada. Harto la estranguló y la ahogó en el canal. En 3 meses, Rung había matado a 4 mujeres. La serie de asesinatos solo se interrumpió cuando Thomas fue enviado a prisión durante 4 años por otros casos no mortales de violencia y robo. Cuando se le preguntó al maníaco homicida si pensaba en el sufrimiento que causaba a sus víctimas, Rung dijo que tenía demasiados problemas propios como para pensar en los demás. No siente la más mínima simpatía por sus víctimas. Solo quizá un poco por la pequeña Gaby,